Gracias por estar aquí, gracias por atender esta invitación y separar en su agenda esta media horita donde vamos a hacer este programa en directo. Esperemos que este tema y cada una de las palabras que Mari y yo les dirijamos a ustedes y a todos los televidentes lleguen al corazón, abran su mente, abran el corazón y de verdad que logremos este objetivo. Hoy estoy con esta hermosura de mujer que, como siempre lo manifiesto, amo con toda mi alma y le agradezco inmensamente porque hace parte de este programa. Cuando estamos incómodos en una situación, cuando estamos incómodos en el trabajo, cuando estamos incómodos en una relación, cuando estamos incómodos en la vida, es porque necesitamos un cambio. El cambio duele a veces, cuando nos resistimos a él, pero cuando aprendemos que fluir con el cambio es lo que realmente nos lleva al éxito y a la felicidad, ese día empezamos a adoptar todas estas herramientas y estrategias. Hoy estamos en el piso 7 de la presidencia de Caracol Televisión con esta familia hermosa de Caracol. Y Mari, bienvenida siempre, porque ya no tengo que dar la bienvenida, es tu casa. Hoy nos tienen que dar la bienvenida a nosotros porque estamos en casa también. Tan linda, mil gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Es un ángel indiscutiblemente. Y gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí, por querer cambiar, por querer mejorar su propia vida. Este tema para mí es de los temas más importantes que hay, porque realmente es lo que más dificultades nos da a todos, la historia de adaptarnos al cambio. Y el problema es que hay una frase que yo siempre le digo a la gente y es: cuando tú no cambias, la vida te cambia. La vida lleva 3 años enseñándonos a cambiar. Ya desde la época de la pandemia ha sido para todo el mundo poco fácil, y la idea es, entre más te relajes y más fluyas, pues mejor va a ser para ti. Si nos resistimos al cambio, estamos muertos. Y me refiero pues con esta palabra muy fuerte, es que de verdad sufrimos mucho, porque cuando nos resistimos a lo que realmente viene, estamos diciéndole a la vida: yo no voy a fluir con esto, entonces me voy a quedar llorando y van a pasar muchas situaciones en mi vida. Y que si en este momento alguien de ustedes está incómodo en algún área de su vida, pues vamos a dar estrategias y herramientas que sé que les van a servir muchísimo, porque a mí me sirvieron y la vida me ha cambiado 180 grados. Fíjense que es bien importante esto. El cambio es lo más natural en el ser humano. Desde el momento en que somos concebidos, cuando un esperma se junta con un óvulo, comenzamos a cambiar. Ya, a mí me da risa cuando la gente me dice: yo no puedo cambiar. ¿Ya? O mi vida nunca ha cambiado. Yo siempre molesto mucho cuando la gente le dice: no, oiga, usted está igualita. Eso es como una ofensa para uno, pero ¿cómo así que está igualita? No he evolucionado, no he crecido, no he mejorado. Eso es muy triste. Y realmente cuando la gente dice: no, yo no puedo cambiar, yo le digo: entonces ¿cómo le digo? Cigoto, espermatozoide, óvulo, ¿cómo quiere que le diga? Porque cuando usted comenzó a vivir, usted comenzó a cambiar, y el cambio es algo natural. Sin embargo, Virginia Satir, que es una de las mejores terapeutas de familia, tiene una premisa básica que dice: el instinto de supervivencia no es el instinto básico de los seres humanos. El instinto básico es hacer lo que nos es familiar. Entonces, por eso nos queremos quedar en esa zona segura, en esa zona que llamamos de confort. Y entonces es muy chistoso porque ahí estoy horrible, pero como estoy cómodo, ya como mejor así. Maluco también es bueno, dice uno, y uno se queda ahí. Y la vida, cuando uno pide, uno tiene que tener mucho cuidado de conectar esto con esto y con esto, porque cuando uno piensa o uno habla y dice ciertas cosas, pues obviamente la vida dice: listo, hagámosle. Para eso está el cerebro de uno. Entonces el cambio llega y usted pelea por el cambio, y usted reniega por el cambio. Hay una frase de Brian Weiss que me encanta, que dice: si te está yendo bien en la vida, estás en el camino donde tienes que estar. Y eso es importantísimo entenderlo. Si yo tengo claro que hay algo que no funciona en su vida, o a nivel emocional, o a nivel económico, o a nivel profesional, o a nivel de salud, la vida te está diciendo: no estás en el camino. Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Movernos, pero como nos encantan las zonas seguras, porque ese es nuestro instinto básico del cerebro, nos quedamos ahí.
aunque no sea lo cómodo, no sea lo bueno, no sea lo ideal, y nos quedamos, y eso es lo que nos complica la vida. Recuerda que la vida te da la opción de hacer elecciones. Tienes la oportunidad de seguir viviendo en piloto automático o tomar decisiones desde la conciencia. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Supera tus temores. ¿Cómo te das cuenta que necesitas un cambio? Te das cuenta cuando realmente estás incómodo, cuando esas ideas rondan por tu cabeza. Es que lo mismo todos los días, pero es que yo no sé, pero no estoy contenta aquí, la verdad es que yo quisiera como otra cosa. Entonces esa es la señal número 1 para que empieces a adoptar esas herramientas y no esperar a que la vida te dé la patadita para que tengas que hacer un cambio en la vida, porque es que cuando no lo hacemos por conciencia, esto realmente trae sufrimiento. Uno cambia por 2 cosas, Mari y amigos. Uno cambia por conciencia o cambia porque tiene un quiebre grandísimo en la vida. Entonces mira la diferencia. Primero, cambias por conciencia o cambias porque tienes un quiebre. Y qué pereza que esos quiebres pasen. Así que pista número 1, para que la tengan en cuenta, cuando están incómodos constantemente y con ese pensamiento en la cabeza, tengo que hacer un cambio, empiecen a hacerlo para que la vida después no dé otras sorpresas. Y además hay otras cosas que nos van a decir cuando es necesario un cambio. Ese es fundamental. ¿Para qué? Para que la vida no te sorprenda. Pero hay otras cosas que son importantísimas. Cuando te sientes aburrido, hastiado, cansado o deprimido, la enfermedad de moda, ¿ya? Eso quiere decir que no estás viviendo en el momento que tienes que vivir. Ese es un síntoma. Cuando te enfermas, acuérdense que es muy importante recordar que el cuerpo grita lo que la mente no se atreve a decir. Entonces, en ese momento, yo necesito un cambio. Yo tuve que poner un cáncer en mi vida para cambiar. Eso es idiota. Perdóneme, se lo enseño a la gente todos los días, porque yo digo, qué estupidez hacer esto. Antes de llegar aquí esta mañana, estaba hablando con un señor que tenía un paciente de consulta de terapia, y el hombre me decía, estoy teniendo enfermedades rarísimas, ¿ya? Pero rarísimas. Los médicos dicen que no tengo nada, pero llevo desde los 20 años y tengo 38, donde todas las veces tengo una enfermedad diferente. Y le dije, ¿cuál es el miedo que tiene de cambiar? Le pregunté, ¿cuál es su ganancia secundaria en esto? ¿Qué es lo que ocurre cuando usted está enfermo? Y dijo, no, a mí mi mujer me cuida, mi familia está atenta a mí. Entonces me decía antes, es que mi familia nunca, yo creo que él nació después de 17 años de su hermana mayor. Entonces dice, a mí no me quisieron, a mí no me tuvieron en cuenta. Ahora se enferma para que lo tengan en cuenta y para que lo quieran. Por Dios, tenemos que empezar a hacer cambios en esta historia. Cuando la gente empieza a culpar a otros de lo que le pasa, eso es un síntoma de que necesitas un cambio. La historia, a mí me encanta cuando dice, nosotros somos 100% responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, necesitamos un cambio. Y cuando mi vida emocional se está moviendo, es necesario un cambio. Ahí es cuando uno sabe que necesita cambiar. Y como decía Diana, es cierto, yo puedo cambiar por conciencia. Yo ahora cambié por conciencia. Yo hice un cáncer hace 8 años y obviamente lo hice para aprender algo. Esa era mi ganancia secundaria y era tener tiempo para mis hijos, tiempo para mí. Imagínense ustedes, operada con un seno quitado, con los ganglios del lado izquierdo quitados, 6 meses de quimio, 6 de radio, 2 años de no poderme mover. Entonces yo me podía quedar en mi camita mirando televisión tranquila y no había culpa, ¿ya? Y tenía tiempo para hacerle de comer a mis hijos y tenía tiempo para estar con ellos y compartir. Cuando logré entender que yo había puesto esto para cambiar, primero le agradecí a la enfermedad. Eso es una de las cosas que tenemos que entender de las situaciones de cambio, pero después de eso tomé la decisión de, espera un momentico, si esto es para tener tiempo, ahora tengo tiempo. Ahora desde la conciencia estoy teniendo tiempo y saco tiempo,
¿Por qué? Porque ya no quiero volverme a enfermar. Entonces, es muy importante entender que es mucho, no es fácil, tengo que reconocerlo, es poco fácil. Tendría que decirles mentiras, sí, cambiar es una maravilla. No, dar ese paso para cambiar duele como un demonio. Pero es mejor cambiar desde la conciencia que desde el trauma. Y si logramos hacerlo, va a ser mucho más fácil. Yo tengo un amigo, periodista, y él se tuvo que ir. Su sueño era irse para España. Y él se tuvo que ir para Estados Unidos por una situación, tuvo que salir del país, se fue para Estados Unidos y ponía fotos de España porque no quería que la gente supiera que estaba en Estados Unidos. Entonces los estados y las fotos eran de España, él estando en Estados Unidos. Sus primeros años de vida fue una porquería. Todos los días renegaba, todos los días peleaba, todos los días decía este país de miércoles, todos los días la situación más terrible de la vida. Se chocó, le dieron pérdida total el carro, lo que usted quiera, se volvió un Uber, hombre. Y él, nada. Un día me senté con él y le dije, compañero, ¿usted se ha dado cuenta que lo que le pasa es esto? Mientras usted no acepte el cambio, que es el primer paso que uno tiene que considerar cuando empieza esto, y es en la historia de aceptación, hay que vivir el duelo, hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Cuando usted lo acepte y le diga a Estados Unidos, gracias por recibirme, yo te recibo y te acepto y te agradezco por recibirme, su vida va a cambiar. Hoy su vida es un éxito, pero tuvo que vivir todo un proceso. ¿Por qué? Porque él está viviendo desde el trauma y no desde la conciencia. Qué lindo eso. María ahorita acaba de mencionar una frase que ya la he implementado en mi vida. Poco fácil. Y se trata de ir cambiando nuestro lenguaje. Las palabras son tan poderosas y quiero que esto no se convierta como, ay, sí, todo el mundo dice eso. Las palabras son tan poderosas que ustedes no se imaginan cuando uno se queja, cuando empieza a decirse, es que yo sí soy burro, es que yo sí soy bruto, es que yo soy una cantidad de cosas que nos decimos cuando cometemos errores. Nadie se imagina. Así que empecemos a cambiar el vocabulario. Poco fácil. Dejemos la palabra lucha. ¿Cómo estás, Mari? No, luchando con esta vida. ¿Qué pasa cuando tú me dices luchando con esta vida? Y así muchas palabras que existen en nuestro léxico. Hay una cosa muy especial y es, yo siempre le digo a la gente, mire cómo saluda así le va en la vida. Entonces cuando uno dice aquí luchando, pues uno se monta en la vida en un ring para servirle de sparring a la vida. Uno no puede ser tan idiota, por Dios, perdónenme, pero es así. Entonces, ¿qué necesita hacer uno? Empezar a tomar conciencia, mire lo que Diana dijo, el trabajo es de conciencia, y empezar a cambiar lo que hablo. Miren, al mejor panadero se le quema el pan. Ahora hablábamos nosotras dos de eso cuando estaba entrando. Yo, como decidí sacar tiempo para mí, esta es la primera vez en mi vida que cumplí años y dije, me voy de cumpleaños, de vacaciones, y me fui sola, ¿ya? La primera vez en mi vida que me voy sola, pues me fui con mi hermana y una amiga, pero no con mis hijos, no con mi marido, solita me fui para pasar vacaciones en Grecia. Ya, yo quería pasar vacaciones en Santorini, me fui feliz. En las vacaciones estaba en un crucero, ustedes no se imaginan esa locura tan espantosa de ese corre todo el día. Acuérdense que el estrés enferma, entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo, muy querida, le dije a mi hermana, ¿sabe qué? Uno debería tener vacaciones después de las vacaciones. Ay, Mari, completamente de acuerdo contigo. Ya, uno debería tomar vacaciones después de las vacaciones, porque uno está tan cansado que uno después se enferma. Y como no supe pedir, adivinen qué. 2 días antes de llegar a Colombia, mi hermana había estado enferma, yo me enfermé, 2 semanas de bronquitis, no pude trabajar, 2 semanas de vacaciones. Eso es no saber conectar, ¿ya? Por eso es tan importante, y lo que Diana está diciendo es cierto, es decir, ¿dónde cambiamos? Tenemos que cambiar en muchas áreas, en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de aceptar los retos, pero el lenguaje y el pensamiento son claves para empezar el cambio. Ya empezar a cancelar lo negativo que piense. Yo me reía, yo le decía a mi hermana eso, carajo, yo no supe pedir, qué idiota, cancelado. Además me digo, qué idiota, y después, uy, cancelado, yo siempre cancelo cuando digo algo negativo, pero es real. Yo pedí vacaciones
la vida me dio vacaciones. El cerebro es literal, sin análisis, sin sentido del humor. Se cree lo que usted le diga. Yo le dije, ay, qué rico, vacaciones. Listo, él me dio vacaciones y me dejó 2 semanas sin trabajar, ¿ya? Y en esas ando. Entonces, es importante entender que si empiezas a cuidar lo que hablas y cómo lo hablas, vas a poder tener cambios en tu vida. ¿Cuántas de nosotras en un momento de rabia, y hablo de mujeres, porque esto nos pasa muchas veces, nos paramos y decimos, uy, ojalá se largara y no volviera? Y en el momento que se larga, uno llora, atacado llorando, porque, pero si usted lo pidió, ¿ya? Y usted pidió ese cambio en su vida. Entonces, hay que controlar lo que pensamos, lo que hablamos, para realmente poder tener el cambio que queremos. Y quiero que ahora, Mari, toquemos este tema tan importante que es aceptar el cambio de creencias. Creemos que lo que pensamos, eso es. Y creemos que nuestro punto de vista es el que es. Y nos llegan con otras ideas y nos llegan con otros planteamientos y nos cerramos y nos decimos, no, las cosas no son así. Entonces, ¿cómo conectar el cambio con las creencias? Entonces, Mari, aquí empecemos como a hacer un trabajo bien específico. Ok. ¿Cómo cambiar esas creencias y cómo me doy cuenta cuando estoy casado con una creencia? Hay una cosa que nosotros enseñamos en programación neurolingüística, que es lo que yo enseño, y es, el mundo no es como es, el mundo es como nosotros somos, así de sencillo. Y hay una premisa básica en PNL, que es la sigla de programación neurolingüística, que dice, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un mapa de 1 metro, otro puede tener un mapa de 3, otro puede tener un mapa de 50 centímetros. Puede ser el mismo mapa, pero es diferente para cada uno. Nosotros, en los primeros 7 años de vida, aprendemos el 80% de lo que es la vida. En los primeros 7 años. Así que quiero quitarles la inocencia y decirles que realmente lo que ustedes tienen en su mente no es suyo. Se los metieron y algunas cosas la aprendieron ustedes porque lo interpretaron de esa manera, no porque fuera la verdad. Cada uno de nosotros tiene una verdad, cada uno de nosotros hizo una interpretación diferente del mundo, entonces obviamente de acuerdo a eso lo vivimos. Mi papá tenía en su mente muchas cosas que le habían enseñado desde los 12 años, había estado en el seminario. Entonces mi papá aprendió muchas cosas. Entonces mi papá decía, hay que trabajar muy duro para conseguirlo, ¿ya? La plata no crece de los árboles, los ricos son malos, ya, una cantidad de cosas tienes que estudiar y además tienes que trabajar. Entonces yo aprendí de mi papá que había que trabajar duro para conseguirlo, aprendí de mi madre era una trabajadora incansable, que las mujeres somos berracas, se dice en mi país, echadas para adelante, que nada nos queda grande, ya, a mí no hay nada que yo no pueda hacer. Eso lo aprendí de mi madre. Entonces, obviamente, esas cosas nos van marcando. Y si nosotros no tomamos conciencia, no las vamos a poder cambiar. Yo tengo una empresa hace 25 años, antes tenía otra empresa, tengo mi empresa hace 25 años y durante 21 años de la vida, mi empresa era Mari Cardona. Punto, ¿ya? Es decir, yo trabajaba, yo me movía, yo no podía confiar en nadie. ¿Por qué? Porque es que hay que trabajar duro para conseguirlo. Y entonces yo ponía en mi vida todas las porquerías que quisieran para que me tocara bien duro, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les pasa que a veces les toca un trabajo fácil y dicen, yo aquí no estoy haciendo nada, hay que buscar un trabajo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo en mi mente esa idea. Entonces, mientras yo no me dé cuenta, lo voy a vivir. Entonces, necesito tomar conciencia. Pero después de eso, tengo que mirarme adentro y comprender. Cuando yo logré entender que yo había aprendido de mi papá y mi mamá esto, que eran mi papá y mi mamá el que lo habían vivido, porque además les tocó, imaginen, con 11 hijos, éramos 14, 3 no nacieron, pero 14 hijos es mucho, y 11 vivos para alimentar, para la universidad, para todo, pues a ellos les tocó durísimo. Entonces yo aprendí de ver a mi madre que había que trabajar, que había que moverse, que había que hacerlo. Mi papá era un hombre maravilloso, pero era un hombre débil. Claro, si mi mamá era el hombre de la casa, pues ella tenía que buscar una energía femenina
para que pudieran tener un complemento. Miren cómo funciona la historia en relaciones. Y entonces, obviamente yo aprendí a ser como mi mamá. Me encontré un hombre maravilloso y adivinen qué, tiene un accidente hace 22 años, pierde la memoria y ahora yo soy la fuerte de la casa y él es la parte femenina. Miren cómo juega la vida. Hace 4 años, después de la historia de la pandemia y esto, yo decidí, espera un momentico, pero es que la historia de hay que trabajar duro para conseguirlo y tiene que ser uno el que lo controle, esa vaina no puede ser. Y decidí en ese momento, no, estar en la historia de mi papá y mi mamá, paso 3, disociarse. Estar en la historia de ellos no necesariamente es la mía. Yo puedo conseguir un equipo y podemos trabajar juntos y ganar juntos. Y en este momento yo tengo gente que trabaja para mí. Entonces fíjense cómo sí se puede cambiar, pero necesitas tomar conciencia, comprender, disociarte y crear un nuevo patrón. Necesitamos primero tomar conciencia. Entonces pregúntense qué pienso de los hombres, de las mujeres, del dinero, del sexo, del amor, de la vida, ¿ya? Si ustedes empiezan a revisar qué piensan o qué creen de eso, van a entender de dónde viene, van a poder entrar a mirar, oiga, ¿y esto de dónde lo saqué yo? ¿Cuántos de ustedes vieron sufrir a su mamá? Yo veo mujeres maravillosas, hermosas, que quieren conseguir una pareja y nunca la consiguen, pero adentro de ellas está una idea, es que todos los hombres son iguales. ¿Eso para qué? Mejor solo que mal acompañado. A ver, entonces ¿para qué dicen que quiere una pareja? Porque a lo mejor yo vi sufrir a mi mamá y entonces obviamente yo pensé, no, es que los hombres son malos. Ah, pero no todos son malos, hay buenísimos. Y uno siempre dice, 7.200 millones de personas en el planeta, ¿cómo no me va a tocar uno bueno? Carajo, hay que empezar a cambiar, esa es la idea. Yo sí los quiero dejar con 2 planteamientos y el primero es que busquen lo que les dé paz. Muchas veces hacemos las cosas para hacer feliz a otros. Y segundo, si en este momento están pasando por alguna dificultad, por algún momento difícil, recuerden siempre esta frase de Cervantes: confíen en el tiempo, que es lo que da salidas a las amargas dificultades. Muchas gracias de verdad por estar aquí y por hacer parte del cambio, porque esto se llama transformación. Gracias, Mari, siempre. Gracias a ti, gracias y saludamos a todos también ustedes. a todos nuestros televidentes bellos. Claro. Besitos. Como siempre les decimos, ser feliz es una decisión de cada día de nuestra vida. Levantarme con ese mantra. Es la actitud lo que determina cómo vivimos cada una de las situaciones. Gracias. Muchas gracias a todos. El que sueña vive y el que vive